¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos felices de poder estar con ustedes en su programa Para Dónde Vamos en esta 7ª temporada. Qué emoción, de verdad, que tenemos un tema bien bonito, porque todo nos ha pasado que a veces le perdemos el sentido a la vida. Yo no creo que haya una persona que no haya dicho, en algún momento me quiero morir. No quiero vivir. Ya no quiero seguir. No le encuentro sentido a la vida. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Quiero presentarles al equipo que va a estar con nosotros en este programa. Sandra de Martí, gracias. Nuestra psicóloga que nos ayuda tanto en este programa. Ana Julia Gil, Sandra y Maribel. Gracias por estar con nosotros. Sus vidas enriquecen este programa. Y sus aportaciones y tus aportaciones también. Yo me puse a investigar un poquito en las Sagradas Escrituras, las personas que en algún momento, estos hombres y mujeres de Dios que en un momento también desearon la muerte y le perdieron el sentido de la vida. El profeta Elías, pasó por un momento bien fuerte, ¿verdad? Cuando él le pasó cuchillo a 400 sacerdotes de Baal. Y Dios tuvo una demostración increíble de la fuerza y del poder, ¿verdad? Que cayó fuego sobre unos animales que habían sacrificado. Y la reina Jezabel le amenazó a Elías y le dijo que lo iba a matar porque estaba histérica de que le había matado a sus profetas de Baal. Entonces Elías huye al desierto y estando en el desierto él dice, Señor, quítame la vida. Quítame la vida, no vale la pena vivir. Y esto lo encontramos en el libro de Reyes, Primera de Reyes 19, cuando le dice, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es muy fuerte. Y el Señor realmente no le hace caso, ¿verdad? Sino que le manda un ángel que le da de comer y de beber. Vamos a desarrollarlo más adelante. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿es frecuente las personas que van a tu clínica con este sentimiento de ya no quiero vivir? ¿Que le pierden el sentido a la vida? Claro que sí. Y como tú acabas de decir, o sea, hay situaciones o circunstancias que provocan, ¿verdad? Que detonan este tipo de pensamientos. Y también, y es importante decirlo, que también hay cuestiones de enfermedad hormonales, ¿no? Por ejemplo, el adolescente vive una etapa de dolencia porque hay una reestructuración en su mente y muchas de las heridas que ha venido cargando de su infancia es justamente en la adolescencia donde se detonan. Entonces, tanto la etapa de la adolescencia como, por ejemplo, la menopausia para una mujer son de mucha fragilidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque pues, en el área clínica uno tiene que buscar también ciertos factores físicos, ¿no? Fisiológicos. A veces el ser humano piensa que no se conecta pues, nuestro estado físico con nuestro estado emocional. Y sí, tanto el físico altera lo emocional como lo emocional altera lo físico, ¿no? Entonces hay una combinación. Pero sí, cuando algo específico está sucediendo, lo primero que uno desea es como salirse del partido, ¿no? Como cuando estás jugando algo y de repente vas perdiendo y dices, no, yo aquí ya me voy, ¿verdad? Pero en la vida no podemos hacer eso, ¿no? O sea, en la vida, aunque las circunstancias se están poniendo feas, uno tiene que continuar. Y en ese momento es cuando uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay, ¿verdad? Y es ahí donde uno tiene que buscar esos soportes emocionales, es ahí donde uno tiene que buscar esa ayuda profesional o esa comunidad o esa iglesia. La psicología con la espiritualidad no están divorciadas, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, las tres tienen que ir en equilibrio, ¿no? Entonces, hay momentos en que sí, espiritualmente andamos buscando de Dios, pero nuestros pensamientos erróneos, nuestras creencias equivocadas no nos permiten. Y eso es el problema más grande que tenemos dentro de las comunidades y dentro de la iglesia y todas las iglesias, porque hablamos de todas las denominaciones, que hay personas que son espirituales pero tienen un desequilibrio emocional y ahí es donde cometen tantos errores.
y se pelean y hay divisiones y hay envidias y hay un montón de cosas, pero es por eso, porque no han trabajado su parte emocional. Así es, mira, ¿por qué esto es un tabú? O sea, la parte, si una persona está enferma, no es físicamente, por ejemplo, tiene una diabetes o tiene una hipertensión o gastritis, o sea, nadie le va a decir, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no sigues un tratamiento? Pero no vaya a ser algo que tiene que ver con tristeza, ansiedad, depresión, es que tú no confías en Dios, es que tú no, y no, hay cosas que verdaderamente tienen un origen fisiológico. O sea, o por ejemplo, hay personas que les cuesta más porque tal vez tienen un trastorno de personalidad. Por ejemplo, las personas de personalidad límite. O sea, son personas que sufren mucho, viven con mucho dramatismo, distorsionan la realidad. Entonces, esas personas necesitan ser tratadas también en sus emociones y en su desequilibrio de pensamiento. Entonces menciono esto porque a veces pensamos que solamente son cosas específicas o circunstanciales las que nos afectan en nuestras emociones, sino también pueden haber cosas ya propiamente de trastornos de la personalidad, como también cambios fisiológicos, por ejemplo, que la tiroide no me esté funcionando bien, hace que mis estados anímicos se vean afectados, ¿no? Que de pánico también. Todo eso tiene que ver a veces también o con salud o con cuestiones también emocionales, ¿no? La manera en que no manejo bien lo que está sucediendo. Por eso hay momentos en que sí es importante pues también tener la ayuda de un profesional. Qué importante es eso que nos está diciendo Sandrita, porque yo he oído personas que creen que todos son demonios, sí, ¿verdad? Que me siento en depresión, estoy contaminada, me necesito que oren por mí. Pero el hecho de que también nosotros tenemos que saber qué es la salud mental y a veces la ausencia de algún químico. Así es. Y yo sé que el psicólogo no lo puede hacer, pero si uno trata con un psicólogo, el psicólogo lo remite si es necesario o habla con un psiquiatra para que pueda recibir un medicamento temporal. Sí, lo que pasa es de que no se han hablado de estos temas, pues, pero por ejemplo, casos de bipolaridad o por ejemplo casos de personalidades límites o personas que tienen ya un problema de salud mental propiamente, necesitan esa ayuda tanto química como psicológica. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan tener herramientas para poder sobrellevar lo que está pasando, poder distinguir lo que es una realidad y lo que es una sensación que no existe, pero es real. Y en nuestras iglesias y en nuestros grupos, claro que hay muchas personas que tienen ese tipo de situación, ¿no? Y estas cosas tienen un origen muchas veces de grandes traumas o heridas emocionales o cosas que se vivieron en la infancia. ¿Qué es una personalidad límite? Es una persona que sus emociones están siempre como al borde, ¿no? Todo lo sienten intensamente. Una mirada, una traición, son personas que siempre están imaginando cosas, son personas que, pero lo están sintiendo, o sea, lo que están sintiendo es real, ¿no? Detonan rápido también, se desbordan y muchas veces tienen muchos pensamientos de cansancio, de no querer seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no saben ni cómo manejar esto. Y son personas que tal vez están en iglesia y que nadie las entiende dentro de su comunidad. Miren qué importante es este punto, porque a veces nosotros decimos, pues si está en los caminos del Señor, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es una persona que está trayendo división? Y este tipo de personas lo que necesitan es una ayuda psicológica para poder entender qué es lo que le está pasando y poder trabajar esto. O sea, le damos importancia a la salud física, pero no le estamos dando importancia a la salud mental. Y eso es importantísimo poderlo trabajar. Gracias, Maribel. ¿Alguna vez ha perdido el deseo de vivir? Me recuerdo en la época del COVID. Ajá. Como nos encerraron, ¿verdad? Sí. Entonces, ese aislamiento hacía que yo pensara más de la cuenta. Y después de eso que me llamaban, fulano murió. Miraba en Facebook y fui viendo cuántos de mis amigos iban muriendo. Yo aislada, a nivel mundial un virus, y yo, bueno,
aunque teníamos por Facebook, nos comunicábamos y todo, pero iba sintiendo un vacío tan espantoso. Y yo me preguntaba, ¿y esto definitivamente qué es? Definitivamente, ¿qué sentido tiene estar vivo cuando no tenemos ya una dirección, un virus amenazándonos, mis amigos muriéndose, yo aislada? Y era una situación tan tremenda que yo pensaba, bueno, si todos mis amigos ya se van, yo no me quiero quedar sola. Yo también quiero ir con ellos. Sí sentía eso. Gracias, gracias Maribel. Sandra. Sí, fíjese que en mi época joven, ¿verdad? A mí me tocó que sacar adelante a mis hermanos, pero el día a día con ellos, o sea, más que todo en la parte económica, ¿verdad? Y sentirme responsable de 3 personas más, aparte de mi hijo. Entonces sentía que esa carga me desbordaba porque tampoco tenía como ingresos suficientes para poder subsistir. Y esa responsabilidad que, o sea, la asumía con amor, pero allá en el fondo había como una resistencia y no me sentía ni digna ni capaz. Entonces, sí, en muchas ocasiones recuerdo que en mi casa tenía así unas gradas y me sentaba allí, salía en la noche y cuestionaba al Señor, ¿verdad? Que por qué tenía esa vida, de que si eso era lo que me tocaba que vivir y protestar realmente, ¿verdad? De eso que en el fondo, como les digo, no lo aceptaba, pues, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos rapidito. Gracias por estar con nosotros con el tema el sentido de la vida. ¿Cuántas veces le hemos perdido el sentido de la vida? Y la verdad es que a veces deseamos morir, no queremos vivir. Ana Julia, ¿alguna vez lo experimentaste? Muchísimas veces, pero hace como 3 semanas pasé un momento bien fuerte. Económicamente necesitaba un dinero que urgía y no le encontraba salida. No le encontraba salida por ningún lado y tenía que tener este dinero y vine y me empezaron a decir, mira, anda a este lugar y te pueden prestar, y anda a este otro lugar y te pueden prestar, y si no, llama a este fulano y te pueden prestar. Y entonces yo, a medida que iba pasando la hora y yo tenía que tener este dinero, más me iba sofocando y yo dije, bueno, tengo que llamar a alguien para ver qué voy a hacer. Entonces llamé a esta empresa y me iban a cobrar un dineral y yo solo dije, Señor, ¿y yo para qué sigo luchando? Ya he pasado casi toda mi vida luchando y no veo para dónde voy. Y de repente solo oigo la voz de él que dijo, ¿y cuándo te he dejado sola? Y no hice nada más, no presté el dinero, me abandoné otra vez en él. Y en ese momento dije, ay sí, me quisiera morir porque ya estoy harta de todo. Y después como que me fui a la casa, me acosté, me llamó un cliente, cerré un negocio, justo el dinero que yo necesitaba, y de ahí me pongo a pensar, ¿y si me hubiera muerto? No viera a mis nietos crecer, no viera el plan divino que tiene para mis hijos, no terminaría de ver el plan de Dios que tiene para mi vida. Dije, hubiera echado yo todo a la borda del plan que tiene Él para mí, de tantas bendiciones que todavía Él falta que darme, porque yo sé que todavía el trabajo de Él no ha terminado en mí.
Y dije, no, Señor, olvídate, dame más vida y dame más pruebas para amarte más, para entregarme más. Y de verdad que cuando vengan esos momentos de frustración, de aprieto, que aunque vengan las ganas de decir, ay, ya no, ya, primero sé que directo al cielo no voy, tengo que pasar al purgatorio mucho tiempo y prepararme más, pero que sí he tenido ganas de morirme y todo, sí, muchas veces. Es que humanamente hablando, ¿verdad? Nosotros, claro, sería maravilloso que para todo lo que nos pasa tuviéramos una respuesta espiritual inmediata, pero no es así. Primero sale nuestra parte humana. La parte humana que decimos es que, ¿para qué vivir, verdad? Y cuando tú estabas contando esto, me acordé de esa alabanza que cantamos muchas veces, que dice, cansados del camino, sedientos de ti, un desierto he pasado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Es el cansancio del camino. O sea, nos cansa la lucha, nos cansa la batalla, nos cansa que tenemos que estar todos los días con bien enfocados y con los ojos bien abiertos y viendo por todos lados, ¿verdad? Para no desfallecer. Y eso es lo que cansa. Es que, Lorenita, bregas y solucionas aquí y se afloja aquí. Y solucionas aquí y se afloja por aquí. Entonces, volvés cansado en el camino y a dónde y mi armadura desgastada. Pero vengo a ti, Señor. Ya, aquí estoy. Por eso dice también esa canción, sumérgeme en el río del Espíritu. Sí. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. O sea, yo me puedo pensar, así como el rey David en estos salmos, ¿verdad? Porque también la vida de él no fue fácil. Una persecución continua, aunque era el ungido de Dios, ¿verdad? Y cuando me meto en sus salmos, que me traen a mí también tanto consuelo en los momentos difíciles, yo me pongo a pensar en qué momento estaba el rey David. O otros que escribieron, pero las mayorías de los salmos vienen del rey David. Y pienso que la persona que escribió esta alabanza también, ¿verdad? Y otras alabanzas muy buenas, Las huellas de la arena, ¿verdad? Y tantas alabanzas que hay. Perdón, ¿sí? Es importante entender que hay una diferencia entre algo que es bien emocional, ¿ok? Sí. Que es la emoción misma en el momento ante una situación estresante, y lo que es un pensamiento crónico y lo que es un pensamiento persistente en el tiempo, ¿verdad? Todos en algún momento somos atacados mentalmente con eso. Por ejemplo, aquella mujer que de repente el esposo le hace algo que no le gustó y en el momento dice, yo me quiero divorciar, yo me quiero ir. O sea, son respuestas emocionales. Respuestas emocionales. Y evidentemente nos van a pasar a todos, ¿verdad? Lo importante es entender que es algo momentáneo. Pasajero, que va a pasar, que es simplemente dejar sentir el dolor, sacarlo, para luego tener las fuerzas para encontrar las salidas, porque siempre las hay, a veces son más agradables, a veces no son tan agradables, pero pasa. Todo en esta vida pasa, ¿verdad? Entonces, nunca olvidarnos, tener como esa ancla, todo pasa. O sea, vivir cada día con su propio afán, todo pasa. Y la fe ahí ayuda tanto, porque entonces uno sabe que tal vez podemos pasar por momentos oscuros, pero Dios nunca nos va a soltar. Sí. Él siempre va a dar la respuesta idónea en el momento correcto. Pero la fe nunca perderla. Porque Dios, el corazón de David era tan agradable a los ojos de Dios, a pesar de que cometió muchos errores y muchos pecadillos por ahí, ¿verdad? Pecadotes. ¿Pero por qué? Ajá. Porque no perdía la fe. Porque protestaba, lloraba, se quejaba, pero se lo hacía a Dios. Nunca lo traicionó, nunca se fue a buscar otros ídolos. A diferencia del pueblo de Israel, que cuando sentía todas estas cosas, empezaba a buscar becerros y cosas, el oro y todo lo demás, ¿no? David lloraba con Dios, sufría con Dios y se levantaba con Dios. Entonces, pues, si oramos a Dios, Dios lo entiende, sabe nuestra humanidad. Pero luego nos abraza, nos apapacha y nos da respuesta.
Sí, y qué bonito es porque de aquí surge una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Con quién lloras? ¿Con quién lloras cuando estás pasando por momentos difíciles? ¿Con quién lloras cuando no puedes más? Porque podemos buscar otros medios para poder calmar nuestro dolor, como los vicios, el licor, las drogas, incluso meternos en las redes sociales y perder el tiempo y jugar y dejar que pase el tiempo. Pero tú has dicho una gran verdad. David tuvo problemas con sus emociones, ¿sí? ¿Verdad? Pero él nunca dejó de adorar a su Señor y nunca dejó de buscar en el Señor su consuelo. Entonces tenemos que saber que no podemos buscar al Dios dinero, al Dios a personas para que nos llenen nuestros vacíos. No podemos estar, o sea, Compras, Dios, el Dios de el Dios material, el material. Dios, ¿quién es nuestro Dios? A ese Dios hay que pedirle. Porque hay personas que dicen, si yo me saco la lotería, yo tuviera paz. Entonces tú estás adorando al Dios dinero. Sí. Okay. Entonces es importante eso. O sea, nosotros pensamos, como ya ahora ya no hay becerro y esas cosas como habían antes, pensamos que no somos idólatras. Pero verdaderamente somos idólatras. Y es ahí, y es por eso que no encontramos la paz que Dios nos ofrece. Y ahí es donde realmente qué importante es acercar a Dios a todos, porque el nivel de suicidio, los suicidios ahora están a flor de piel, los adolescentes, ¿verdad? No sé si tú tienes alguna idea de las estadísticas. La vez pasada salió en el periódico, yo no recuerdo ahorita, pero eran altísimas las estadísticas de suicidios en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios, ¿verdad? Porque siempre hubo un vacío, ¿verdad? Y por eso también con el COVID y el encierro, igualmente aumentaron los suicidios. ¿Por qué? Porque las personas habían encontrado su Dios en el entretenimiento, en las cosas, en el dinero, en la diversión, y de ahí es donde vino esto. Por eso a veces creo que perdemos el sentido de la vida y que son momentos temporales, como dice Sandra, ¿verdad? Es un momento, me fallaron, quiero morirme, pero otra cosa es ese pensamiento crónico que nos lleva a un suicidio y a desear y planear un suicidio. Y esa es la importancia de la terapia, Sí, así es. Sandra. Sí, no, ya cuando una persona ya no solamente lo deseó, me quisiera morir, sino que ya está planeando en su mente. Y si hiciera esto, ahí sí es peligrosísimo. Ahí sí es peligrosísimo y ahí sí, ni pensarlo, hay que buscar a Dios. Incluso yo sí quiero hacer énfasis de la ayuda psicológica de una persona que sea de Dios. Sí. O sea, es una persona, un psicólogo, una psicóloga que sea de Dios. Así es. Porque dentro de la terapia lo va a llevar al encuentro con Dios. En cambio, una persona que no está con Dios puede llevarla a otras soluciones que son mundanas. Momentáneas. Falsos dioses. A esos falsos dioses que nos llevan a más vacío. Así que qué importante es eso. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Realmente todas las experiencias fuertes que nos superan, nos hace perder el sentido de la vida. El decir, ¿para qué vivo? En las escrituras hay muchas personas. Job, todos conocen a Job, ¿verdad? Job deseó la muerte. Jonás, después de haberle anunciado al pueblo y que se convierte, se enoja y desea la muerte. Moisés, cuando sintió esa carga pesada de ese pueblo que tenía que ir, también en un momento deseó la muerte. ¿Verdad? Realmente en situaciones difíciles, yo no sé en qué momento estás pasando tú ahorita, pero espero que este programa te pueda ayudar. Sandrita, ¿cuándo fue otra ocasión en su vida que
que fue bien fuerte, que también deseó la muerte. Me hizo tambalear. Que la hizo, sí, ¿verdad? El Sí, sentido de la vida realmente, sí. ¿verdad? Yo, gracias al Señor, tuve un trabajo estable, ¿verdad? De lo que menos creí era que me fuera así de otra manera. Que le pusieran una trampa, porque así Sí. fue. Ajá. 24 años de estar ahí, premiada y con un montón de situaciones. Y de repente el clima laboral cambia, ¿verdad? Y se comienzan pues muchas situaciones. Y se llega el momento en que me dan una carta y me dicen que me suspenden de mi cargo. Realmente uno basa su estabilidad profesional, emocional, económica. Y aparte de eso también que recientemente, un mes antes prácticamente, se le había diagnosticado a mi esposo una enfermedad de cáncer, ¿verdad? Donde prácticamente era terminal. Entonces el lidiar con esas dos cosas fuerte, no le encontraba sentido, a pesar de que me refugiaba en el Señor, que pedía oración por mis hermanos, pero el enfrentarlo, el vivirlo personalmente, es donde todos, pues, y que en la palabra hemos escuchado, ¿verdad? Y leemos de que sentimos que el Señor no nos escucha, como que su gracia se apartó de nosotros. La verdad es que la confianza en Él, para mí es así, es mi fortaleza, porque a pesar de que vengan esas nubes negras sobre mí y que afectan pues a todo mi entorno, Él siempre sale a la lucha, ¿verdad? A defenderlo, a ponernos en otro camino. Aquí se terminó y vamos en un barranco y Él rapidito hace otra senda por la que nosotros podamos caminar. Pero sentí la desesperanza, la desolación, la traición, son sentimientos bien fuertes, ¿verdad? Que solamente hay que estar muy agarradito de las manos de Dios para que nosotros no nos soltemos de Él, porque Él siempre va a estar ahí. Y esa es una de las certezas, ¿verdad? De que Él está con nosotros. Vuelvo redundantemente, pero cada quien sentimos que el Señor nos abandona. Y en ese abandono somos capaces de protestar y de cometer tantas cosas, ¿verdad? Así es. Ana Julia. Yo creo que fue en el año 2005. Fue el momento de mi divorcio, porque yo me visualizaba llegar ya mayor con mi esposo, ver a mis hijos grandes, mis nietos, y los planes cambiaron. En ese interín de ese divorcio, fue un divorcio muy feo, muy, muy feo. Fui acusada severamente de muchas cosas. Fue cuando fallecieron mis papás también. Yo había conseguido, por cierto, un trabajo y ya económicamente yo estaba bien limitada. Me había ido al trabajo, le había pedido ride a esta vecina y me había ido a trabajar con ella y me había pasado dejando. Y para mi sorpresa, cuando llego yo al trabajo, las puertas estaban cerradas y había una caja afuera y decía mi nombre. Y la abro y eran mis cosas de mi escritorio y me habían despedido del trabajo. Entonces, mi amiga me dejó en la esquina del trabajo, entonces ya no pude entrar a la oficina, yo no tenía cómo regresarme a la casa, no le podía hablar a mi esposo porque era 1 hora y media mi trabajo. Entonces yo lo único que hice fue sentarme ahí prácticamente en la grada de la oficina a llorar, a ver qué hacía, a sentir esa carga del divorcio de mis padres, de ahora sin trabajo. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Pero siempre sentí la mano de Dios ahí. Siempre la sentí. Sam. Yo creo que justamente lo que está diciendo Ana Julia y Sandrita, o sea, hay situaciones en la vida que se nos mueve todo, ¿no? Y que
sentimos que íbamos caminando en un lugar seguro o por lo menos más o menos estable y de repente suceden cosas que nos dejan como en el aire, ¿no? Lo más importante es simplemente vivir el momento. Óigame bien. O sea, tengo ganas de llorar, llore. Tengo ganas de gritar, grite. Y luego séquese las lágrimas y siga viviendo. Porque va a pasar. Va a pasar. Miren si ustedes ahorita. La vida es diferente. Yo, Ana Julia la conozco y es una mujer con una vida, con una luz, con tanto propósito de vida, porque ayuda a tantas personas, que cuando escucho, yo le digo, voy a pasar toda la vida escuchando sus historias y siempre para mí va a ser sorprendente, porque siempre hay algo nuevo. Y es una mujer que Dios la restauró por completo. O sea, y que la ha ido trabajando de una manera hermosa. Entonces, todos en esta vida tenemos esa capacidad de ser transformados. Entonces, si el libro no se ha terminado, no podemos cerrar el libro, pues. O Correcto. sea, ¿qué más viene en la página siguiente, no? Es otro capítulo el que viene. Claro, Se es cierra simplemente- ese. Exacto, ver la vida como esos capítulos de vida que, bueno, este capítulo no me gustó. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Que este capítulo no me gustó, pero voy a seguir leyendo el libro porque da un giro, capaz, Se va a mejorar, ¿verdad? va a mejorar al la final. Espera el final, ¿verdad? Exacto, o sea, entonces, Y es que nuestro final, que ya está escrito, es que acuérdense que nosotros estamos en una batalla donde ya conocemos el final. Resucitó, así es. resucitó y vamos con él. Ya conocemos el final. Sí, entonces nunca olvidar eso, nunca olvidar que las cosas que nos pasan son circunstanciales, pero no sabemos qué es lo que nos trae el mañana, qué nos trae más adelante la vida. Como decía Ana Julia, ¿qué tal que yo me quito la vida y el cliente buscándome una hora después para darme lo que necesita? Algo así como Romeo y Julieta, la historia, ¿no? No, o sea, no hay que desanimarnos. O sea, yo entiendo que la vida nos pone en una situación de mucho estrés en algunos momentos, pero de todo se sale. Amén. Y eso yo lo aprendí con mi madre, que se quedó viuda, con 5 hijos, la mayoría adolescentes, y salió adelante. Y aquí nos ve a los hijos haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, todo se pasa. Así es. Gracias, Anita. Maribel, cuéntanos. Sí, bueno, la muerte de mi mamá. Ella falleció en julio del año pasado. Su figura en mí era muy fuerte porque ella fue la que sembró en mí la fe. Ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe y del corazón de Jesús. Y yo para todo llamaba a mi mamá. Es tal cosa, tal cosa. Me recuerdo que cuando yo iba a tener a mi hija, yo vivía en Costa Rica. Y cuando no sabía qué hacer, eran las 12 de la noche. Y yo inmediatamente, ¿qué hago? A las 12 de la noche llamé a mi mamá. Y así era, ella era mi referente. Entonces, cuando ella muere, pues Dios, dentro de todo el dolor, nos permitió acompañarla en ese proceso, en ese momento. Mi hija rezando, cantando alabanzas y ella también. Y falleció en paz, se fue con el escapulario de la Virgen del Carmen en sus manos. Y bueno, todo, yo dije, en estos momentos ella está recibiéndole al Señor en el cielo. Y eso me dio una paz, así, tranquilo. Pero ya después que yo ya llegué a mi casa y todo, a medida iba pasando el tiempo, en lugar de irme sintiendo como más tranquila, iba sintiéndome con una desesperanza inmensa, un vacío, sola. Y me recuerdo que hubo un momento que yo solita me dije, ahora sí, ya me quedé huérfana. Y en el momento que yo dije esa palabra, se me vino la imagen de la Virgen de Guadalupe que me dijo, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Y le pedí disculpas, ¿verdad? Ay, madre mía, perdóname, pero estoy ahorita en un momento muy complicado. Y pasó, pero yo ya no podía estar en mi casa. No podía, porque estaba en mi casa y era una tristeza profunda. Nada me podía alegrar. Era un vacío y una tristeza inmensa. Entonces yo lo que hacía era que me cambiaba. Llamaba a Uber
llévenme al centro comercial tal, a almorzar allá, a almorzar aquí. O sea, a no estar en mi casa, porque es que no podía. O sea, sí quería morir. Y un día, en mi locura, arreglándome y todo para irme a galerías, ya cuando me estaba arreglando me senté y cogí el teléfono para llamar al Uber. Y cuando vi hacia enfrente, vi una imagen como luz. Y era la imagen de mi mamá, que me dijo, ¿para dónde vas? Si ahora yo aquí estoy. Y ahora, donde tú estés, siempre te voy a acompañar. Y eso me sorprendió, pero me dejó como una paz, una tranquilidad, porque ahí estaba ella conmigo y me estaba diciendo que donde yo fuera, ella iba a ir conmigo. Y desde ese momento retomé, ¿verdad? Retomé mi vida con una gran paz, hice mis oraciones, le di gracias al Señor por tanto amor y tanta misericordia conmigo. Qué belleza de testimonio. No se nos vaya, ya venimos pronto. Claro que ya está, lo que te estoy pidiendo ya es una realidad. Declaro que ya es, declaro que ya está. Qué precioso testimonio, de verdad, qué precioso testimonio. Gracias por compartirlo. Yo quisiera, Sandra, ¿quieres Sí, decir yo quería algo? decir algo. Esta parte es bien importante. Tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una pérdida grande, el sentirnos bien no está dentro de la lógica que va a ser inmediato. O sea, tenemos que vivir nuestro duelo. Y eso es lo que a la gente le gusta, saltarse los duelos. Y por saltarse los duelos es que luego quedan como en ese constante ir y venir en tristeza, en depresión, en ansiedad, porque no vivieron la etapa que tenían que haber vivido. Y por eso yo les decía anteriormente, o sea, sentir, o sea, tengo dolor, lo siento, lo dejo ir, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entendiendo que me voy a recuperar, pero paso a paso y poco a poco. Porque si yo solo reprimo la emoción, eso me va a hacer más daño más adelante. Tú tenías que llorar a tu mamá, no tanto porque no supieras que ella estaba en un mejor lugar, no porque no tuvieras fe, es porque ya no iba a estar para contestarte las llamadas, para acompañarte a lugares, o sea, humanamente te iba a hacer falta. Y si tú ignorabas eso, estabas cayendo en negligencia, en querer reprimir lo que es real, ¿no? Entonces, saber vivir las emociones es importante. Llega un momento donde ya el cerebro se estabiliza y sobre todo cuando tenemos fe, damos la oportunidad que Dios nos regale gracias especiales para encontrar la paz nuevamente. De hecho, vamos a trabajar después otro programa con el tema va a ser el duelo, ¿verdad? Pero qué importante este punto. El tiempo se nos termina. Quisieran mis hermanas que quisieran compartir y decirles a las personas que nos están viendo y están viviendo en este momento una situación así. Ana Julia. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Aquí estoy y todo lo que he pasado va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Sí, la confianza siempre en que después de la tormenta, por más oscura, por más rayos, por más lluvia, pasa. Y siempre tenemos un nacimiento, un sol brillante que nos da el Señor, con nuevas oportunidades, con cosas nuevas que ha hecho especialmente para cada uno de nosotros. Pasa. Sí, bueno, decirles que en el dolor, en la soledad, en el vacío, nunca estamos solos. Está nuestra Madre Santísima y está Dios que nos acompaña siempre y Él nos dará la luz para ir saliendo. Nosotros hacer lo que nos tocó en ese momento. Aceptar la voluntad del Señor, abandonarse y saber que todo es temporal. Creo que la fe juega un papel muy importante. A mí me encanta cuando David
¿verdad? Cuando iba a enfrentarse contra Goliat. Él decía, si cuando cuando llegaba un oso que quería comerse a las ovejas, él la enfrentaba y siempre el Señor estaba con él. Nunca se nos olvide todas las veces que el Señor nos ha acompañado y nos ha sacado adelante. Es que creo que eso es un punto importante cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis. Señor, como dice Ana Julia, va a pasar. Y lo que decía tu mami, esto también va a pasar. O sea, va a pasar. Eso es temporal. Pero el Señor nunca nos abandone. Y el vivir un día a la vez, es que esa es la clave también. O sea, hoy, voy a vivir hoy. Hoy estoy sufriendo, estoy llorando, pero no ¿qué va a ser de mí mañana? Bástale a cada día su propio afán. Por eso la palabra lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor te está dando hoy las fuerzas necesarias para enfrentar el hoy. Mañana vendrán otras fuerzas necesarias para enfrentar el mañana, pero uno vive el hoy. Es como dice uno, ¿y si mañana no tengo agua? No, hombre, ahora tienes agua, toma. Y mañana Dios proveerá. Y esa es como la clave en los momentos de crisis. Sandrita, ¿qué les quisieras decir? El libro no se cierra hasta que uno se muere. Entonces no sabemos con qué nos va a sorprender. Lo importante es trabajar con los pensamientos positivos, ¿no? Porque la gente que es negativa piensa, ay Dios, todavía le falta este libro. ¿Cuántas tragedias voy a vivir? ¿Qué cosas más horribles me voy a...? Y en ese momento... Y lo peor viene sí. lo peor, ¿verdad? Exacto, entonces mucho cuidado. Uno siempre tiene que pensar que la vida y Dios nos van a dar cosas maravillosas y lindas, ¿verdad? Y en medio de esas cosas maravillosas y lindas van a venir ciertas cositas, pero no es más lo malo. Pruebas. Sí. Yo le digo a la gente, sume cuántas cosas malas le han pasado y sume cuántas cosas buenas le han pasado. Y de verdad, mientras usted tenga vida, usted se va a dar cuenta que tiene muchas cosas buenas. Entonces, trabajar esos pensamientos negativos. Sí, qué bueno. Bueno, y también es importante, ¿verdad?, de que hay que estar menos enfocado en las noticias. O sea, las noticias son amarillistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vende? Vende la desgracia, vende las malas noticias, vende que viene un terremoto. Yo recuerdo, o sea, cuando fue el terremoto aquí en El Salvador en el año 2001 o el antes. El último terremoto fuerte que tuvimos fue en el 87. no, en el 2001, Ah. en el 2001, y que hubieron miles de temblores y fue bien fuerte. Pero yo me acuerdo, hubieron 2 terremotos en una diferencia de un mes, ¿verdad? Yo me acuerdo que ya viene otro peor. No, y ¿saben lo peor? Un temblor, ya viene el tsunami, viene tsunami. O sea, realmente vivimos en un ambiente de malas noticias, de miedos, de situaciones que no nos favorecen, no nos ayudan. Hay que observarse uno. Hay muchas personas que se levantan y desde que se levantan abren el TikTok o las redes y empiezan un montón de cosas negativas, ¿no? De noticias y qué sé yo, negativas. ¿Por qué no, antes de empezar a ver mi celular o poner las noticias en la televisión o en el diario, por qué no hago el ejercicio de reflexionar 3 cosas por las cuales yo tengo que agradecerle a Dios? 3 cosas. Que sea el primer pensamiento que yo tenga. Y 3 cosas que me ayuden a reafirmar algo que yo quiero superar. Ese pequeño ejercicio de hacerlo todos los días, de verdad va cambiando y transformando nuestros pensamientos. No nos damos cuenta, pero la mayoría de personas desde que se levanta quejándose. Y que me duele aquí, y que ya se me hizo tarde, y es que me tengo que ir a bañar y no me va a alcanzar el tiempo, y que la comida y que el tráfico. Eso va preparando todo tu día, para que te sientas aturdido, atormentado. Entonces, 3 cosas que agradecer. La vas a encontrar. Desde el momento que tienes una cama, que tienes un techo, que tienes comida, que vas a encontrar esas 3 cosas para agradecer todos los días. Cuando alguien me dice, es que no dormí bien, ya viene otra noche. Es que no dormí bien, ya viene otra noche. O sea, ¿y cuál es el problema? Viene otra noche. Hay un libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que yo sí se los recomiendo muchísimo, porque él estuvo en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo algo, él descubrió algo. Él descubrió que habían personas que morían, o sea, se dejaban caer en medio de esta situación tan difícil, ¿verdad? De todo lo que vivieron, los trabajos forzados, la poca comida, o sea, era un maltrato, era horrible, la verdad que era horrible.
Y él se puso a investigar, porque él era un psiquiatra, qué es lo que hacía, que habían unos que a pesar de estar en estas situaciones de desgracia tan fuertes, qué es lo que los mantenía vivos. Y él descubrió esto, lo escribí mejor y dice, dice que aunque los prisioneros podían ser privados de todo, no podían ser privados de su libertad interior, ¿verdad? Para elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Entonces dice que él, a través de la logoterapia, ¿verdad? Logo, palabras y terapia, él les decía a los que estaban siempre en su, no sé cómo se llamaban, barracas, perdón, bueno, y siempre les decía, o sea, tienen que tener un sueño. Tienen que tener un sueño. ¿Qué van a hacer cuando salgan de aquí? ¿Verdad? Un sueño, un proyecto. Y aunque los trataban como ratas, como animales, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? O sea, te pueden quitar todo excepto la más grande de las libertades. La libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Yo creo que esto es clave en nuestra vida, ¿verdad? Viene algo mejor. Es que con el Señor las cosas van a estar mejor. O sea, el Señor es mi fuerza. Yo no voy a pensar qué voy a hacer yo si se me muere un hijo, que si se me muere mi esposo, que si vamos a la quiebra. No sé, pero Él sí lo sabe. Y si Él me ha ayudado toda mi vida a salir adelante, también me va a ayudar en esta, ¿verdad? Y nuestra Madre Santísima, porque esa frase que le dijo nuestra Madre a San Juan Diego, ¿y que no estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea, nosotros tenemos grandes ayudas espirituales, ¿verdad? Aparte de en esta tierra vivir una vida comunitaria donde nos ayudamos y nos apoyamos con los testimonios de los demás, con las oraciones, con el amor, porque al final, como decía Maribel, muchas veces nos abandonan nuestros hermanos y nuestra propia familia y nuestras amistades, pero el Señor también dijo que el que deja a padre y madre, encontraremos en esta tierra más padres, madres y hermanos. O sea, la familia en el espíritu, la familia comunitaria es un regalo de Dios. Vivir en comunidad en los momentos difíciles es una bendición. Se nos acabó el tiempo. Ana Julia, por favor, una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor, mi Dios. Gracias por darnos un nuevo día donde podemos venir a agradecerte. A decirte, Señor, que sin ti no somos nada, que nuestra vida es oscura. Gracias por ser luz en nuestro caminar. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Porque muchas veces, aunque nos sintamos solos, Señor, y sentimos que no avanzamos, cuando ya hemos cruzado, Señor, a la otra orilla y vemos para atrás, podemos ver que siempre has estado con nosotros, que nunca nos has abandonado, que siempre tu mamita ha estado con nosotros también. Por eso queremos darte las gracias. Mi Dios, yo te quiero pedir por todos los que estamos aquí presentes, los que te están viendo, que tomemos un momento de reflexión para ver con quién lloramos, con quién desahogamos nuestras penas. Porque sabemos, mi Dios, que también tú lloraste en esos momentos de soledad, de tristeza, de angustia, y sabías que Dios Padre estaba contigo. Por ende, sabemos por fe que Dios está con nosotros. Y si tú lloraste, también lloras con nosotros. Lo que nos duele a nosotros también te duele a ti, mi Dios. Y sabemos, Señor, que todo es para bien, como dice Romanos 8:28. Todo es para bien para los que aman al Señor. Y nada más me queda darte las gracias, Señor, y decir, Jesús, en ti confío. Porque sabemos, mi Dios, que si vienen problemas, tú ya los conoces. Yo no sé cómo voy a salir, pero me abandono en ti porque tú sí sabes cómo me vas a sacar de esto. Hoy por hoy te doy las gracias y te digo, Jesús, en ti confío una vez más.
Gracias, Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero recomendarles ahora este libro que se llama Las arenas del alma. Y está dedicado a todos aquellos que han transitado por los desiertos personales, espirituales, preguntándose en muchas ocasiones en qué fallaron para encontrarse caminando en medio del desierto. Ese es un libro precioso que les recomiendo. Lo venden en librerías La Ceiba. Y les recuerdo este programa los días martes a las 9 de la noche, los días sábados a las 6 de la tarde y los días domingos a las 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga, que estén bien, que este programa haya sido de mucha bendición para sus vidas, porque también lo ha sido para las nuestras. Gracias, Sandrita, Ana Julia, Sandra, Maribel, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.